un financiero multimillonario, una isla privada, una agenda llena de nombres influyentes y un caso judicial que terminó dejando más preguntas que respuestas. Pero lo más inquietante no fue su riqueza, fueron sus conexiones. Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense que logró moverse en círculos extremadamente influyentes de la alta sociedad. Frecuentaba políticos, empresarios, académicos y celebridades de todo el mundo. Viajaba en su avión privado y organizaba reuniones en lugares donde el poder y la discreción se daban la mano. Poseía propiedades inmensas en Nueva York, Florida y una misteriosa isla privada en el Caribe. Durante décadas proyectó una imagen de éxito absoluto y una discreción impenetrable, hasta que las sombras comenzaron a emerger. Todo comenzó a desmoronarse en 2005 en Palm Beach, tras una denuncia que sacó a la luz una realidad perturbadora. La policía descubrió que Epstein operaba una red que involucraba a menores, atrayéndolas a su mansión bajo falsas promesas. En 2008, finalmente enfrentó cargos graves. El mundo esperaba una condena ejemplar, pero lo que ocurrió fue muy distinto. Recibió un acuerdo judicial inusualmente favorable que fue duramente criticado por las víctimas y la opinión pública. Muchos consideraron que su poder y sus contactos le permitieron evitar las consecuencias más graves de sus actos. Durante años el caso pareció desaparecer del foco mediático. Epstein volvió a sus círculos de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero en 2018, una investigación periodística del Miami Herald volvió a poner el nombre de Epstein en todas las portadas. Nuevos testimonios y la exposición de las irregularidades del trato de 2008 forzaron a la justicia a actuar de nuevo. El 6 de julio de 2019, al aterrizar en Nueva Jersey tras un viaje a París, el financiero fue arrestado nuevamente. Esta vez, los cargos federales por tráfico sexual no podían ser ignorados. El mundo entero miraba con más atención que nunca, porque la pregunta ya no era solo qué había hecho él en la oscuridad de sus propiedades, sino quiénes más estaban vinculados a esa red de influencia y poder que parecía intocable. Sin embargo, antes de que el juicio pudiera revelar la verdad completa, un evento inesperado sacudió al sistema. Epstein fue encontrado sin vida en su celda. Pero su muerte, lejos de cerrar el caso, abrió la puerta a las teorías más oscuras. ¿Fue un acto de desesperación o alguien se aseguró de que no hablara jamás? La respuesta se oculta tras los nombres que aún no han salido a la luz. Cuando comenzaron a hacerse públicos miles de documentos judiciales, el caso dejó de ser individual. Se convirtió en algo mucho más amplio. ¿Pero qué son realmente los archivos Epstein? Estos documentos no son simples papeles. Son miles de páginas que revelan lo oculto. Incluyen declaraciones judiciales, testimonios bajo juramento, registros de vuelos y extensas agendas de contactos. Entre estos documentos, destaca el famoso Libro Negro de Epstein, una agenda física con cientos de nombres influyentes. Contenía desde números personales hasta direcciones privadas. Una red de contactos en lo más alto de la pirámide social. Es fundamental entender que el hecho de que un nombre aparezca en un documento no implica automáticamente un delito. Muchos nombres corresponden a conocidos casuales o empleados. Pero la magnitud de estas conexiones generó un debate global. Se cuestionó la responsabilidad y la ética del poder. Pero aún había más. Los registros del Lolita Express. Este era el jet privado de Epstein, una aeronave que conectaba centros de poder con lugares remotos. Conectaba las grandes capitales del mundo con su remota isla privada en el Caribe. Una ruta de impunidad. Estos registros revelaron quiénes viajaban con él, arrojando luz sobre reuniones que debían ser secretas. La dimensión del caso era global. Involucraba a la política, las corporaciones tecnológicas y la academia de élite. Incluso la realeza europea se vio salpicada. Esta interconexión de poder expuso un sistema que operaba bajo sus propias reglas.
Durante años, gran parte de esta información permaneció sellada bajo orden judicial, protegida del escrutinio público. Fue la incansable lucha de las víctimas lo que finalmente forzó la apertura de estos archivos en 2024. El mundo entero se paralizó ante la revelación de detalles que muchos pensaban que jamás saldrían a la luz. Pero todavía faltaba lo más impactante. A pesar de todo, existen carpetas que todavía permanecen selladas. Están protegidas por muros legales casi impenetrables. Ese secretismo alimenta una pregunta muy incómoda. ¿Qué secretos siguen guardados en las sombras que el público aún no ha visto? ¿A quién se está protegiendo? La respuesta podría ser mucho más inquietante de lo que imaginamos. Hay verdades que el poder no quiere revelar. En agosto de 2019, el mundo entero se paralizó ante una noticia inesperada. Jeffrey Epstein había muerto en su celda. Ocurrió en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. La causa oficial fue dictaminada rápidamente como suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, desde el primer minuto, las circunstancias que rodearon este evento generaron dudas públicas masivas que persisten hasta hoy. Semanas antes, en julio, Epstein ya había sido encontrado con marcas en el cuello tras un presunto primer intento de quitarse la vida. Fue puesto bajo vigilancia especial por riesgo de suicidio, pero increíblemente, esa supervisión fue retirada poco antes de su muerte. Los guardias que debían vigilarlo cada 30 minutos presuntamente, se quedaron dormidos o navegaron por Internet durante 8 horas. Peor aún, el sistema de grabación sufrió un fallo crítico justo en el pasillo de su celda, dejando un vacío visual inexplicable. Patólogos contratados por su familia sugirieron que las lesiones eran más consistentes con un estrangulamiento que con un suicidio. Con su muerte, el proceso penal contra Jeffrey Epstein terminó de forma abrupta, dejando a sus víctimas sin un juicio final. Pero el caso no terminó ahí. Todas las miradas se dirigieron a su colaboradora más cercana y mano derecha, Ghislaine Maxwell. En julio de 2020, Maxwell fue arrestada y acusada de reclutar y traficar menores para la red de Epstein. El juicio fue uno de los más mediáticos del siglo, exponiendo décadas de abusos y un sistema de captación perfectamente diseñado. En 2021, fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Pero la duda seguía en el aire. Para muchos, Maxwell fue solo la pieza visible de una red mucho más profunda que involucraba a la élite global. Se buscaban nombres de financiadores y protectores, pero gran parte de esa información permaneció en la sombra diplomática. Existe un muro legal que parece separar al público de la verdad total. Ese vacío de información alimenta la especulación. Separar los hechos probados de las teorías conspirativas es la clave para entender el alcance real de este escándalo. En los últimos años, el goteo de información ha sido constante. Miles de páginas de documentos judiciales han visto finalmente la luz. Pero con la claridad también llegaron las sombras. No existe una lista secreta, única y confirmada como muchas veces se sugiere en redes. Lo que la justicia ha liberado son expedientes legales inmensamente complejos. Miles de declaraciones y testimonios bajo juramento. Cada nombre que aparece tiene un contexto diferente. Desde víctimas buscando justicia hasta empleados y figuras de la élite global. Sin embargo, no todo es de acceso público. Muchas partes siguen bajo reserva por motivos de privacidad y protocolos legales. Este secretismo necesario es lo que sigue alimentando el misterio. Pero más allá de las teorías, hay realidades innegables. El caso reveló fallos institucionales sistémicos que permitieron que esta red operara impunemente durante décadas. Ha puesto bajo el foco acuerdos judiciales inusualmente favorables, como el de Florida en 2008, que hoy son cuestionados. Ha expuesto relaciones entre el poder financiero y político que plantean conflictos éticos profundos sobre la responsabilidad de la élite. Nos ha mostrado la enorme influencia que la riqueza puede ejercer en los procesos legales
que deberían ser iguales para todos. No todo es una conspiración de sombras, pero es evidente que tampoco todo fue transparente en este proceso. Al final, esta no es solo la historia de un hombre. Es una ventana a cómo funcionan realmente las estructuras de poder. Es un recordatorio de que la justicia puede ser cuestionada y de que la información parcial alimenta sospechas durante años. Al cerrar esta carpeta queda una sensación inquietante. Lo más perturbador no es lo que finalmente hemos llegado a saber. Lo verdaderamente inquietante es todo aquello que, a pesar de los esfuerzos, nunca llegaremos a saber jamás. Gracias por acompañarnos, porque entender el universo es entendernos a nosotros mismos. Dato a dato.